Esta semana vamos a estudiar una porción muy interesante y ya esta porción se ha cubierto de varias formas, pero voy a tratar de cubrirla de una forma un poquito distinta. Algo que muchas veces las personas se hacen la pregunta y siempre estamos preguntando lo que es el Espíritu Santo. Es algo que mucha gente se pregunta. ¿Puede una persona que no está dentro del convenio con el Dios de Israel tener el Espíritu Santo? Esa va a ser la pregunta. ¿Puede una persona recibir el Espíritu Santo si no está en convenio dentro del pueblo de Israel? Vamos a seguir lo que es la metodología, espacio sagrado. La porción de esta semana, por cierto, se puede cubrir desde todas las porciones utilizando la metodología. El convenio, se puede utilizar lo que es la justicia y la bondad. Se puede ver desde honor y vergüenza. Recuerda que Miriam hizo algo en contra de los líderes en la porción de esta semana. Lo leímos ahorita aquí. Y Dios, ella obtiene vergüenza por eso y es expulsada fuera del campamento. Podemos ver lo que es la nueva creación a través de lo que es la lepra de Miriam y cómo es sanada. El caos y el orden y lo que son espacios sagrados. Nos vamos a concentrar un poco en lo que es en los espacios sagrados, especialmente lo que es el Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, siempre va a aparecer lo que es el Espíritu de Dios. El concepto de Espíritu Santo lo vamos a encontrar más en lo que es el Nuevo Testamento, en esa referencia con esas palabras. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, gracias por la oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra y poder meditar en ella. Padre, permite que tú puedas hablarnos, que podamos conocer más tu corazón y conocer más tu propósito para nuestras vidas. Te lo pedimos por los méritos de Yeshua. Amén. While I'm waiting for my computer, cuando nosotros estudiamos el Espíritu de Santidad o el Espíritu Santo, debemos considerar varias cosas. Primero, ¿dónde en la Escritura se encuentra el Espíritu que ha sido depositado sobre una persona que es gentil? Gentil, estoy hablando de una persona que está fuera del convenio, no quiere nada que ver con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no tiene ningún vínculo con el Dios de Israel y tampoco tiene ningún vínculo con Israel. ¿Dónde una persona recibe? Si esa persona recibe un espíritu de Dios, es un espíritu temporal, es un espíritu permanente, mora en esa persona el espíritu, en esa persona específica si no está en convenio. Cuando en la Biblia encontramos que Dios manda su espíritu y mora en una persona, ¿cuáles son los pasos que una persona tiene que hacer para obtener ese espíritu? ¿Qué representa tener el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad? Recuerda que si estamos hablando de un Espíritu Santo, entonces tenemos que nosotros entender lo que es el espacio sagrado, lo que es santidad, niveles de santidad que encontramos en la Biblia, para entonces poder decir, ok, esta persona está capacitada para tener el Espíritu Santo y esta persona no. ¿Qué es lo que determina eso? Yo no te voy a llegar a una conclusión y te voy a decir, no, esta persona tiene el Espíritu Santo y esta no lo tiene. Pero hay indicadores que nos dejan saber si esa persona está siendo guiada por el Espíritu Santo o no está siendo guiada por el Espíritu Santo. Porque recuerda que el Espíritu Santo se supone que te cambia, se supone que te guía. No te va a guiar en contra del mandamiento. Se supone que si te va a guiar a guardar el mandamiento, ¿cierto? Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta si una persona está siendo guiada o no. No estoy diciendo que Dios no le puede hablar a una persona que no esté dentro del convenio. Hermano, yo tengo una pregunta. Ajá. ¿Qué es el Espíritu Santo? Ahorita vamos a hablar de eso. Okay. Es una pregunta interesante, ¿qué es el Espíritu Santo? Pero por eso tenemos que entrar en el contexto cultural, contexto del antiguo cercano oriente. Tenemos que entender el propósito del Espíritu Santo, porque no es simplemente algo que Dios te da sin una función. Vamos a ir al libro de Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2. Y voy a necesitar a alguien que lea, por favor. Pero vamos a empezar ahí. Ready? Oh, thank you. Génesis 1. Sí, pero primero, déjenme presentarles algo que estamos nosotros desarrollando. Los mandamientos de esta semana, hay 5 mandamientos en la porción de esta semana. Esta es una aplicación que nosotros tenemos. Precisamente la sacamos esta semana. Tiene que ver con los mandamientos. Si usted ve aquí, va a ver distintos tipos de información. Le va a dar el mandamiento, pero nosotros le hemos estado añadiendo información. Por ejemplo, dice el estudio legal. Aquí usted baja y ve estudio legal de ese mandamiento específico. Vamos a ir acá a otro mandamiento. Por ejemplo, mandamiento de hacer pesa sheni, o el segundo pesa. Aquí usted ve lo que es la Mishnah.
las leyes encontradas en la Mishnah, donde dice que se podía hacer desde hasta Modim, dentro de un cerco de Modim. Dentro de ese cerco tenías que subir a Jerusalén. Acá te va a poner Modim donde está y más o menos el cerco que eso abarcaba, y los distintos tipos de información legal, cultural, histórica que estamos tratando de reunir para que facilite el estudio de ese mandamiento y entender un poquito más el contexto. Así que ahí puede buscarlo, está dentro de nuestra página, puede buscar lo que son los mandamientos de todas las semanas, y también si le gusta la aplicación también puede apoyar. Así que recuerde que eso, los gastos ahorita los cubrimos nosotros, pero es caro, no es barato. Pero anyway, aparte de... vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1 en adelante. 1 y 2 me parece. En el principio creó Adonai los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Adonai se movía sobre la faz de las aguas. Ok, perfecto. En el principio estaba todo en un caos. Y dice que el espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, ¿no? Y después de eso, recuerda que el libro de Génesis nos está dando el propósito y la función de la humanidad. Ese es el propósito del libro de Génesis. ¿Cómo nosotros podemos decir eso? Ok, el libro de Génesis fue escrito ¿por quién? Por Moisés. ¿A quién? A los israelitas. Los israelitas se encuentran en Egipto. Ellos entienden la mitología de lo que es la creación basado en el contexto de Egipto, el contexto egipcio. Entonces Moisés le está diciendo a ellos la forma en cómo fue creada la humanidad. O sea que el contexto del libro de Génesis tiene un propósito específico, y es dejarle saber a Israel y a nosotros obviamente hoy día, pero específicamente en el contexto del geográfico, en el momento en que fue dado, enseñarle a Israel quién fue el verdadero creador y cuál es el propósito de la humanidad. Mientras que en el antiguo cercano oriente la humanidad eran esclavos y eran sujetos a lo que era la voluntad de las deidades, ellos estaban hechos para servir a las deidades. La Biblia te dice no, yo le he dado honor, le doy estatus, le doy una función, un rol y un propósito al ser humano para que pueda hacer. Ahora tiene una importancia, tiene dignidad. Ahí es donde empieza nuestro estudio de lo que es el Espíritu Santo, que es parte del rol y la función de la humanidad a través de la Escritura. No solamente hay personas que dicen, no, el Espíritu no existe en la Escritura, no existe en la Torá, no existe el Espíritu Santo. Pero este estudio te va a dejar saber que el Espíritu de Dios sí existía. Aquí lo estamos viendo al principio. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Hay dos tipos de espíritu que nosotros podemos ver. Vamos a ver el espíritu de una persona temporal, el Espíritu de Dios morando en una persona. También vamos a ver lo que es la creación. Al principio, si nosotros vamos en ese mismo capítulo, leemos que Dios hace lo que son los animales. Y sabemos que los animales son Nefesh Haim, son almas vivientes. Pero Dios no sopló sobre ellos. Hay una diferencia. Los animales no son hechos a imagen de Dios. Los animales no hay un soplo divino de Dios en ellos. Eso va a ser la diferencia para nosotros, porque más tarde vamos a ver que Yeshua va a soplar sobre los discípulos y le va a dar una encomienda, le va a dar un propósito, una función. Ahora, eso nos va a ayudar a nosotros a entender la función del Espíritu Santo y el soplo, que tiene que ver con eso. Entonces, los animales son alma viviente. Ser un alma viviente es estar vivo como criatura, formado del polvo y animado por el aliento de vida de Dios. Representa la vida recibida y la existencia biológica. Todos los animales, los seres humanos, después de lo que es el pecado de Adán, se convierten en un tipo de personas vivientes, pero ya no están cumpliendo con la función de Dios. No tienen el Ruach de Dios, no tienen su espíritu. Porque el espíritu es lo que te va a dar, y a través de este estudio lo vamos a ver, es lo que te da la autoridad, es lo que te va a dar el propósito, es lo que te va a dar la función de tú ser un heraldo del rey y proclamar el rey a quien tú sirves. Y eso lo vamos a entender más cuando veamos lo que son las imágenes del antiguo cercano oriente. El Espíritu de Dios, en cambio, tener el Espíritu de Dios implica participar de su presencia.
O sea, es un contraste totalmente distinto. Los animales no participan de la presencia de Dios. No estoy diciendo que una persona es un animal. Pero hay un texto bíblico, ahorita no recuerdo, que habla de que los seres humanos se comportan sin racionamiento. Se comportan como un tipo de animal, cuando no tienen una función o un propósito. Se degradan a través del pecado, que llegan a tener esa forma de no tener un razonamiento de lo que están haciendo y lo que no están haciendo. Tener el Espíritu de Dios implica participar de su presencia, poder y obra especial, especialmente en el contexto de pacto y la redención, para cumplir su propósito y gobierno en la tierra. Cumplir su propósito y gobierno sobre la tierra. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Adán al principio? Le dijo que iba a subyugar, ¿no? Ahora, vamos a ver estos dos ejemplos dentro de la Biblia. Y esto va a contestar algunas preguntas de por qué una persona puede recibir el Espíritu de Dios con un propósito específico. Y esto todo viene a raíz del capítulo, me parece que es el capítulo 9 de la porción de esta semana, el libro de Números. Todo viene a raíz de este texto que nosotros leemos, en el cual el pueblo de Israel se está quejando en Tabera. Y luego de eso, Moisés mismo se queja y dice, y le dice a Dios que él no puede llevar la carga del pueblo. ¿Y qué Dios hace? Dios dice, ok, perfecto, búscate los ancianos. No, está el capítulo, a ver. 11. Lo leí como 20 veces y se me perdió el versículo. Ok. Versículo 11, capítulo 11, versículo ese mismo, 16. Respondió José, no, ayudante de Moisés. Yo estoy en el 24. 16. Números 11, 16. Eso. Entonces Adonai dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Este estudio sale a raíz de ese versículo. Entonces yo estaba pensando hablar del Sanedrín, la autoridad del Sanedrín. Pero, por ejemplo, estos ancianos no son personas cualquiera. Son personas expertas, son líderes. Cuando nosotros vemos la palabra ancianos aquí en el hebreo, son personas que han sido designadas para dirigir. Mayormente recuerda que el pueblo de Israel son tribus, y cada una de esas tribus tiene a alguien que está al frente de ellos. Todas esas tribus más tarde se unieron y componen lo que son las 12 tribus, el pueblo de Israel. Pero cada uno de ellos tiene líderes. Estos líderes, los ancianos que estamos viendo acá, son precisamente esos líderes de las tribus, que Dios le dice a Moisés que los reúna para él depositar de su espíritu hacia ellos, para que ellos ahora tengan una función y un propósito. Bien interesante, porque ellos no solamente profetizan dentro del campamento. Recuerda que cuando estamos estudiando la metodología, estamos viendo lo que son espacios sagrados. El campamento de Israel era espacio sagrado. Pero ¿qué pasa con ellos? Ellos salen fuera del campamento y también profetizan fuera del campamento. Que te está dando un mensaje profético del propósito de la humanidad. Lo mismo que tenía que hacer Adán, tenían que hacer ellos como Israel en miniatura, en lo que son los ancianos. Tenían no solamente que enseñarle al pueblo de Israel cómo guardar las leyes, sino también a la humanidad fuera de lo que es el cerco, el cerco de espacio sagrado de Israel. Tenemos un contraste en el libro de Samuel. El Espíritu de Dios se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Dios. 1 Samuel capítulo 16, 14. Y dice que Dios rasgó de él el reino y quitó su espíritu de él. Ahora, más adelante, cuando él está persiguiendo a David, ¿qué es lo que pasa? Capítulo 19, versículo 24. 19, 23 y 24. Dice, y también sobre Saúl vino el Espíritu de Dios e iba profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Y después también se despojó de su vestido y profetizó igualmente delante de Samuel y estuvo desnudo todo aquel día, toda aquella noche.
Hay un versículo que dice que el Espíritu volvió, no lo puse acá, no sé dónde lo puse, pero el Espíritu volvió sobre él y le dijo que no le hiciera daño a David. Pero recuerda, el Espíritu había sido removido de Saúl. David, cuando peca, y él dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces, una persona puede tener el Espíritu de Dios, pero David mismo nos está diciendo cómo perder el Espíritu de Dios. A través de la transgresión de convenio, a través de la rebelión a Dios, se elimina, se retira el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es santo. Entonces, vamos a ir por acá. 3 conceptos fundamentales. La imagen de Dios, Elohim, estatus de representación real ante la creación. El Espíritu como investidura, el Espíritu de Dios como poder que habilita la función gubernamental y delegación de gobierno, la autoridad divina transferida a representantes humanos dentro de lo que es el cosmos. Esos son los 3 principios que vamos a seguir a través de este estudio. Ya les dije, vamos a entrar en lo que es el contexto ahorita cultural. La imagen en el antiguo cercano oriente. En el mundo antiguo, una imagen, Selem, no era simplemente una representación física o artística. Una estatua real colocada en una provincia lejana representaba la presencia y autoridad del rey, que no estaba físicamente allí. La estatua era tratada como si el rey mismo estuviera presente. Se le rendía homenaje, se ejecutaban órdenes en su nombre y se reconocía su jurisdicción. O sea que se le rendía homenaje, se reconocía la jurisdicción de esa imagen en un lugar lejano. Recuerda, el rey no tiene que estar, pero mientras está su imagen, es como si el rey mismo estuviera en ese lugar. Por eso el libro de Génesis utiliza ese vocabulario. Hizo al Adán a imagen y semejanza de Dios. Cuando el ser humano es puesto sobre la tierra, ahora tiene una autoridad. Dios le da una autoridad, le da un propósito, le da un rol, le da una función. La función primaria de una imagen no es descriptiva, sino funcional. Ejerce autoridad en nombre de quien representa. Bien importante, ejerce autoridad en nombre de quien representa. Ahora, si representa al rey de Hammurabi, por ejemplo, ¿puede cambiar el código legal de Hammurabi? No, porque él actúa en representación de. Por eso la persona muchas personas llevaban lo que era un amuleto de lo que era el rey o lo que era la deidad que representaba, y esa persona debía manejarse basado a esa imagen, basado a esa deidad y basado al código moral o ético o el código que tuviera ese rey o esa deidad. Lo mismo pasa con la Biblia. Dios hace al ser humano a imagen y semejanza suya con ese propósito. El momento que esa persona se rebela contra el rey, ese momento deja de ser la imagen de ese rey. Ese momento deja de representar a ese rey, porque no representa los valores, no representa el código legal, no representa la función o la meta o lo que ese rey quiere transmitir. Lo mismo pasa con los seres humanos. No estamos hablando de algo antiguo Medio Oriente y tratando de encajarlo en la Biblia. No, estamos viendo una función, un propósito. Que el lenguaje que Dios está utilizando en la Biblia es el mismo que ellos entendían. Por eso cuando Moisés le dice, no, y Dios sopló sobre él, ellos entendían perfectamente el rol, función y propósito de Adán desde un principio. Ok, la imagen entonces tiene autoridad, representación y se le da gobierno. Génesis capítulo 1, 26, 28. Está acá si quiere. Génesis 1:26. Entonces dijo Adonai, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Adonai al hombre a su imagen, a imagen de Adonai lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Adonai y les dijo. Hasta ahí está bien, gracias. Entonces, hizo el hombre a su imagen y semejanza. ¿Y qué le dijo? Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos,
sobre las bestias y sobre toda la tierra. Es un vocabulario que está utilizando. No exactamente muchas personas lo utilizan para decir ahí estaba la Trinidad, pero no, es un vocabulario que está usando. O sea que el propósito de la humanidad, el propósito de Adán era gobernar. Ese fue su trabajo, su misión. La función de la imagen aparece inmediatamente, gobernar. No se trata de una semejanza física ni de una descripción ontológica aislada, sino de una comisión real. John Walton y otros estudiosos hablan de que Génesis democratiza la idea, no solo del rey, sino de toda la humanidad recibe la vocación de representar a Dios sobre la creación. O sea que no solamente en el Antiguo Cercano Oriente a Israel específicamente se le da esa vocación, sino que se le da a todo Israel de ser un representante de Dios en toda la tierra. A cualquier lado que vayas, debes llevar lo que es la imagen de Dios, ser la imagen de Dios, llevar los valores que Dios establece basados en lo que es la Torá. Adán como estatua viviente. Adán es colocado en Edén como una especie de estatua viviente. Dios dentro del cosmos templo. O sea que Adán es portador del estatus real de Dios dentro de la creación visible. El jardín como santuario cósmico donde la presencia divina habita. Y la misión adámica es extender el gobierno ordenado de Dios sobre la totalidad de la tierra. Recuerda que el versículo 1 dice que la tierra estaba, el 1 y 2 dice que estaba vacía y desordenada. El Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de la tierra y después lo siguiente que vas a ver es que la tierra se está ordenando. Por la palabra de Dios, esto se organiza, aquello se organiza, hay peces, hay un mundo creado. O sea que la función del Espíritu es autoridad, pero al mismo tiempo ordenar. Por eso más tarde en el Nuevo Testamento va a decir que el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. Porque la verdad, ¿qué es la verdad? Es la ley de Dios. La ley de Dios es basado en lo que es el convenio, en la justicia y la bondad. Por eso es que el Espíritu te va a llevar, te va a guiar a través de la verdad, pero realmente te está diciendo cómo tú tienes que manejarte dentro de una comunidad santa, dentro de un convenio, para que entonces Dios pueda establecer su Santo Espíritu en ti. La misma misión que Adán. El soplo divino y la constitución de Adán. El soplo en la nariz, aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. El soplo divino no es simplemente la animación biológica de un cuerpo. En el contexto del Antiguo Cercano Oriente y del pensamiento bíblico, este acto constituye a Adán como el portador de la vida y la autoridad de Dios dentro de la creación. El soplo divino es el primer acto de investidura por él. Adán pasa a ser representante activo del Rey Celestial. Recuerda que los animales no tuvieron soplo. Dios sopla en Adán y él se vuelve un ser viviente. Pero ese soplo no solamente debemos entenderlo como un soplo que da vida, sino también debemos entenderlo como una autoridad de Dios, su rúa, su espíritu, sopla sobre ellos. Hay un versículo en el libro en Salmos que dice, sopla sobre ellos y les das vida. Quitas tu soplo y se deshacen, mueren. Estoy parafraseando, algo así dice. El soplo no solamente te da vida, te da autoridad, te da función. Por eso es que más tarde cuando Dios sopla y crea a Adán, te va a decir, ahora ellos iban a gobernar sobre todo lo que es la humanidad, lo creado, lo que Dios había creado. Mientras que el Antiguo Cercano Oriente estaban buscando adorar lo creado, Dios crea al ser humano para que pueda gobernar, le da función. En el Antiguo Cercano Oriente los humanos son esclavos de las deidades. Dios te da honor, te pone en un estado de honor, te da un estado de dignidad para que tú puedas honrarlo a Él. A todo lugar que tú vayas, vas a llevar su imagen. En el Antiguo Cercano Oriente las personas llevaban el amuleto de la imagen a todos lados que iban. Dios te está diciendo, tú eres mi imagen, a donde tú vayas, tú vas a representarme a mí. Tú eres mi imagen. Totalmente distinto. Definiendo de investidura, ¿qué significa investidura? Desde una perspectiva bíblica y de Antiguo Cercano Oriente, una investidura no era simplemente una ceremonia religiosa o simbólica. Bien importante que nosotros consideremos lo que es investidura.
hay distintos tipos de investidura. Una persona puede tener el Espíritu Santo de Dios moral en él, pero no tiene tal vez el Espíritu para hacer cierto tipo de función. Por ejemplo, Dios deposita el Espíritu sobre Gedeón para que libere al pueblo de Israel. Dios deposita su Espíritu sobre Débora para que juzgue al pueblo de Israel. Dios deposita su Espíritu sobre Moisés para que pueda liderar el pueblo. Dios deposita su Espíritu sobre los sacerdotes para que puedan hacer los rituales en el templo, y ese es un ritual de investidura. Por eso hay un proceso. Una persona que no tiene ese proceso de investidura y trata de hacer algo que otra persona está haciendo, que tiene la investidura, se llama usurpación. Legalmente, bíblicamente, hoy día es lo mismo, familia. Una persona que no ha sido llamada con un propósito, pero la persona quiere hacerlo, pero el Espíritu de Dios no ha bajado sobre esa persona para cumplir con esa función, hay un problema, porque es usurpación. Lo vemos con Bezalel y Aholiab. Con ellos, el Espíritu de Dios vino específicamente para que ellos pudieran hacer un trabajo específico. Moisés no podía hacerlo, Aarón no podía hacerlo, solamente ellos, porque Dios depositó esa capacidad, ese espíritu de creación sobre ellos específicamente. Otra persona que lo hiciera no era válido, no era aceptable, no se iba a utilizar en el santuario. La persona se podía sentir incómoda porque le rechazaron su obra, pero es que no había sido autorizado a hacerlo. En esta porción vemos que los ancianos son escogidos para poder ellos ayudar con la carga a Moisés a juzgar al pueblo. Ellos se convierten en una extensión de lo que es el sistema legal del pueblo de Israel. Si una persona se levantaba y decía, yo quiero ser juez, no lo iban a aceptar, porque no tenía el espíritu que Dios tomó y depositó sobre ellos. Que más tarde vamos a ver que ellos están profetizando. Esa fue la confirmación de que Dios los escogió a ellos. Cuando sale fuego del altar, cuando los sacerdotes están haciendo el servicio, sale fuego. Esa es la validación de que Dios los escogió a ellos. Tenemos que saber cuál es nuestra función, nuestro propósito y nuestro rol, para así no estar usurpando algo que le pertenece a otra persona. Eso no tiene nada que ver con que el Espíritu de Dios no more en ti o no. Simplemente hay personas que el Espíritu especial se le ha dado para hacer ciertos roles. Ese es su rol. ¿Ok? Dice, la autoridad está tu función mediante la cual la persona era incorporada oficialmente en un cargo, rol o relación de pacto. Nombramiento oficial, designación formal para un rol específico. Delegación de autoridad, facultad para actuar en nombre de un poder superior. Por eso es que los sacerdotes, ellos son mediadores, porque ellos actúan en nombre de alguien superior. Ese es Dios, que le dio la autoridad a ellos. Una persona, el pueblo de Israel, actúa en nombre de Dios con una función en el mundo. Adán actúa con la autoridad de Dios con una función específica. Yeshua tiene una función específica. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha mandado tiene una misión específica. Otra persona no podía hacerlo. Moisés trató de hacerlo y Dios le dijo, no, tú no puedes. Dios tenía una persona específica para eso. Cambio de estatus legal. Una nueva posición y un nuevo conjunto de derechos y responsabilidades. Bien importante. Un nuevo conjunto de derechos y responsabilidades. No solamente es que baje el Espíritu sobre ti. Recuerda que David tenía el Espíritu y dice, no quites tu Santo Espíritu de mí. Y David era el rey. Porque él tenía unos deberes y tenía unas responsabilidades como rey. Él, siendo el máximo, a quien todo el mundo miraba como rey, tenía que representar a Dios. ¿Y qué él hizo? Él va y mata, toma a una mujer, comete lo peor que la Torá no tiene ninguna ofrenda que podía llevar. Y él sabe lo que ha hecho y sabe que su espíritu se puede quitar de él. Y él dice, no remuevas tu Santo Espíritu de mí. Porque el cambio de estatus de una persona viene juntamente con derechos y responsabilidades. Nosotros hemos entrado en un convenio con el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Hemos pasado a través de unas aguas
las aguas de inmersión. Ahora tu estatus ha cambiado. ¿Estás caminando de acuerdo a tu estatus? ¿Entiendes lo que son tus responsabilidades y tus derechos? Porque todo el mundo quiere los derechos, todo el mundo quiere la tierra, todo el mundo quiere el Santo Espíritu, todo el mundo quiere la bendición. ¿Cuáles son tus responsabilidades? Ahí es donde entra el estudio del mandamiento. Cuando nosotros estudiamos el mandamiento, ahora entendemos la legalidad bíblica, entendemos el convenio, entendemos cómo nos manejamos nosotros para poder estar en lo que son los espacios sagrados. Esa es parte de nuestra responsabilidad. Reconocimiento público, confirmación y validación abierta de la nueva posición. Por eso ellos empiezan a profetizar. Ahora todo el mundo reconoce que ellos están en un estatus con más responsabilidades, más de honorable, pero también tienen unos derechos y unas responsabilidades que tienen que cumplir. Responsabilidad, obligación, ante quien otorga la autoridad. Sumamente importante. Dios deposita espíritu sobre ellos. Ellos ahora son accountable, son responsables a la autoridad que le da ese espíritu. O sea que si tú tienes el Santo Espíritu de Dios, si el Espíritu de Dios mora en ti, tú eres responsable ante Dios de cómo tú te manejas. Y recuerda que Dios te dio la ley, Dios te dio el convenio, te dio los mandamientos, no te los dio para que los leas y no los estudies y no los apliques. Él ya te ha dado qué tienes que hacer y cómo hacerlo. Solamente tenemos que poner un poco de nuestra parte. Ok, imagen de estatus. La imagen es el estatus, la condición de representante autorizado del Rey Divino, define el cargo y la vocación. Recuerda que el Nuevo Testamento, y estoy hablando un poquito de algunas cosas, viendo aquí y allá, porque no sé si me va a dar tiempo de terminar todos los slides, son mucha información. Después si quiere el PowerPoint se lo puedo pasar. Pero el Nuevo Testamento te va a decir que hemos sido hechos ahora, somos ahora imagen de Él a través del Mesías. La imagen va a ser restaurada en el Nuevo Testamento. A través de lo que hace el Mesías, la imagen del ser humano va a ser restaurada. Es decir, la función y su propósito, Yeshua mismo sopló sobre los discípulos y le dice, vayan a todas las naciones proclamando ¿qué? El Evangelio. ¿Pero cuál es el Evangelio? Lo mismo que tenía que hacer Adán, proclamar la justicia y la bondad y la misericordia de Dios, es lo mismo que tiene que hacer ahora los discípulos. Proclamar el Dios santo, justo y bueno, que te libera del pecado, la transgresión que te lleva a la muerte y te ofrece un regalo de vida eterna. Lo mismo que tenía que hacer Adán, ahora Dios le dice a los discípulos. El Espíritu igual a poder. El Espíritu es poder que habilita la función. La investidura que habilita al representante para ejercer efectivamente su función. Ser imagen de Dios es la vocación. O sea que la imagen es el estatus. El Espíritu es el poder. Ser imagen de Dios se convierte en la vocación de toda la humanidad. Se supone que seamos la imagen de Dios. Se supone que el carácter, dice justicia y misericordia, es la fundación del trono de Dios. Salmo capítulo 89, creo que el versículo 14. Entonces, si justicia y bondad es la misericordia, es el fundamento del trono de Dios, y nosotros somos su imagen, entonces nosotros tenemos que reflejar el fundamento del trono de Dios, justicia y misericordia. Recibir el Espíritu es la capacitación para ejercerla. O sea que si tú eres imagen, tú eres la imagen de Dios, que es el estatus, tienes el Espíritu, que es el poder, y junta esas dos es la capacitación de tú ejercer la vocación a la cual Dios te ha llamado. Si tú no estás cumpliendo con la vocación a la cual Dios te ha llamado, el Espíritu Santo no puede estar en ti. Si tú eres una persona que comete injusticia, si tú eres una persona que no vive basado al mandamiento que Dios ha establecido, no estás reflejando su imagen. El Espíritu no puede estar en ti porque no estás cumpliendo con la vocación a la cual has sido llamado. Adán fue lo que hizo. ¿Adán qué hizo? Si comes de esta fruta van a ser como dioses. ¿Y qué hizo? Queremos ser como dioses. Comemos de la fruta. Ese momento dejó de ser la imagen de Dios. Dejó de reflejar el carácter de Dios. Ahora él quería ser la imagen. Él quería reflejar su propio carácter y su propia justicia, su propia misericordia. Por eso vemos que Caín más tarde se va y hace una cerca, hace una ciudad
su propia protección, su propia imagen, y él no quiere nada que ver con Dios. La humanidad caída precisamente eso es lo que hace. Se aleja de Dios. No quiere ser la imagen de Dios. Dios quiere que la humanidad vuelva a ser la imagen. Dios quiere restaurar la imagen de la humanidad. Que la humanidad pueda reflejar el Dios santo y justo y bueno que Él es. Imagen más espíritu, gobierno legítimo. Solo la unión de ambos produce un gobierno que representa fielmente al Rey Celestial. O sea que la imagen y el espíritu que Dios deposita sobre esa imagen es lo que te da autenticidad. Ejemplo bíblico, Bezalel, versículo Éxodo 31:3. En lo que lo busca, dice aquí, Bezalel es el primer individuo del Antiguo Testamento del que se dice explícitamente que ha sido lleno del Espíritu de Dios. El motivo es preciso, va a construir el tabernáculo, la morada del gran rey. Sobre la tierra, el Espíritu lo capacita para ejercer una función que refleja la sabiduría creadora del Dios mismo. Ordenar el espacio sagrado donde habitará la presencia divina. Bien importante. Su trabajo es ordenar el espacio sagrado donde la presencia divina va a morar. Éxodo 31:3. Y lo he llenado del espíritu de Adonai en sabiduría y inteligencia, en ciencia y en don y en todo arte. O sea que Dios lo llenó del Espíritu Santo. Su propósito, como dice lo amarillo, era ordenar el espacio sagrado donde habitará la presencia divina. Si tú no tienes el espacio ordenado, recuerda que muchas personas dicen, no, yo soy el templo de Dios. Ya el templo de Dios no hace falta, ahora nosotros somos el templo de Dios. Es que siempre el propósito de Dios ha sido moral en la humanidad. Obviamente, Dios estableció el tabernáculo, Dios dice voy a morar en medio de ellos, pero la expresión también significa en ellos. O sea que utiliza el vocabulario, se puede aplicar de las dos formas. Pero si Dios va a morar dentro de ti, si tú eres el templo de Dios, como se dice por ahí, entonces no necesitas ordenar el templo para que entonces Él pueda bajar su presencia, su Santo Espíritu en ti. Lo vemos con aquí cuando se está construyendo el tabernáculo. Su propósito es ordenar el espacio donde Dios va a morar. ¿Cómo ordenas el espacio donde Dios va a morar? El libro de Éxodo, el libro de Levítico, establece unas leyes para la construcción del tabernáculo. Te dice las medidas, te dice los utensilios, te dice cómo se tenía que manejar una persona dentro de él. Éxodo capítulo 25, versículo 8 dice, y me construirá un santuario para que habite en medio de ellos. Pero cuando utiliza las palabras en el próximo versículo, versículo 9, te dice que hay un patrón que Dios establece para que Él pueda morar en medio de su pueblo. Sí, por favor. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Así lo harás de acuerdo al patrón. Dios nos ha dado un patrón, convenio. El convenio es el patrón que Dios nos ha dado para nosotros ordenar nuestra vida para que entonces Él pueda habitar en medio de nosotros. El libro de Levítico capítulo 19, el código de santidad. El libro de Levítico completo. Si una persona comete un pecado, tomará un animalito de su rebaño y lo traerá al templo, al altar, donde entonces se va a hacer un procedimiento. Porque recuerda que nuestras transgresiones contaminan el altar. No importa si fue sin querer hacerlo o queriendo hacerlo. De todas formas contamina el espacio sagrado. Por eso es que necesita purificación. Entonces, igualmente, una persona que no está basado en el convenio, no está siguiendo el convenio, no guarda el mandamiento, no tiene su vida en orden, el Espíritu Santo no puede morar en esa persona. Porque requiere un orden primero. La Biblia está diseñada de tal forma que Dios, cuando saca el pueblo de Israel, lo saca y lo lleva al monte Sinaí. Dios le dice, estas son mis leyes y mis ordenanzas. Yo hice la gracia, por ejemplo, muchas veces dicen no, que la Biblia, la gracia, entonces esta es la Biblia. Esa es la gracia. Dios saca al pueblo de Israel. Dios no te dice que guardes un mandamiento, o Dios le dijo al pueblo de Israel que guardara mandamiento antes de sacarlo de Egipto. No,
Dios no le dijo, estos son mis mandamientos, guárdalo y si los guardas te voy a redimir. No, Dios redime al pueblo, le da, esa es la gracia que Dios le da al pueblo. Lo saca de Egipto y lo lleva al monte Sinaí. Tú has visto lo que yo he hecho por ti, como te he traído en alas de águila aquí. Ahora esta es mi ley. ¿Quieres guardarla? Tienes que organizar tu casa. Estas son mis leyes, estos son mis mandamientos. Esta es mi estructura para que yo pueda habitar en medio de ti. Está volviendo a recrear lo que es el jardín de Edén. Está volviendo a la humanidad a que vuelva nuevamente a lo que es el espacio sagrado. Está sacando a la humanidad de lo que es la impureza moral y ritual, lo que es la rebelión, el exilio y el caos, para volverlo nuevamente y plantarlo en su jardín, como dice el Salmo. Plantarlos en su casa como árboles. Pero ¿quiénes son los que son plantados en su casa? Dice que son los justos. La justicia de Dios es el fundamento del trono de Dios. El tabernáculo es el microcosmo del universo. Su construcción es un acto de recreación ordenada que requiere el mismo espíritu que actuó en la creación original organizando el mundo. Moisés ocupa el lugar más alto de mediación en el Antiguo Testamento. Moisés se convierte, tiene el espíritu de Dios y se le delega lo que es guiar al pueblo a la tierra prometida. Números 11:17, la transferencia del espíritu. Moisés posee autoridad delegada. El espíritu está directamente asociado con su liderazgo sobre Israel. Los ancianos reciben parte del mismo espíritu, no un espíritu diferente o inferior, la misma investidura para poder gobernar, participar del gobierno del pueblo. La autoridad se multiplica sin dividirse, el gobierno se extiende sin disminuirse. Números capítulo 11, versículo 17. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré el espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Entonces Dios mismo desciende y Él mismo toma espíritu y lo comparte con ellos. Ahora está haciendo que el espíritu se multiplique. Hay más responsabilidad. Los 70 ancianos, expansión de la imagen gubernamental. Números 11 es un texto extraordinario en la historia de la teología bíblica. Dios toma del espíritu sobre Moisés y lo coloca sobre 70 ancianos, quienes profetizan como señal visible de la investidura recibida. Este acto recuerda poderosamente Génesis 1. Así como Adán debía extender el gobierno divino sobre la tierra entera, ahora Moisés extiende la administración divina sobre Israel. Por ejemplo, en Génesis Dios le delega autoridad a Adán. Adán representa a Dios. La humanidad comparte la imagen. El gobierno es sobre la creación. Número 11, Dios delega autoridad a Moisés. Moisés representa a Dios. Los ancianos comparten el espíritu. El gobierno es sobre Israel. Pero recuerda que cuando nosotros estudiamos específicamente lo que es el Sanedrín, la autoridad delegada siempre está bajo otra autoridad superior. Moisés en este caso es superior. Los ancianos o los jueces van a estar sujetos a lo que es Moisés como superior en autoridad en este caso, porque Dios hablaba con Moisés y le daba direcciones a Moisés. El Sanedrín está establecido de esa forma en Israel. Está el Sanedrín que estaba en el templo, que se constituía de 71 miembros. Luego tenemos las distintas cortes judiciales, unas de 23, unas de 25. Cada una de ellas tiene un propósito y una función. Una corte de 3 no puede juzgar sobre casos que tengan que ver con muerte. Una corte de 23, si tiene un problema y no puede resolverlo, tiene que ir a Jerusalén y resolverlo en la corte de 71. O sea que hay una jerarquía de cómo funciona el sistema judicial. Si hay un asunto que no pueden resolver, entonces van a donde el Kohanim, y el Kohanim consulta el Urim y el Tumim, donde Dios le va a dar una respuesta de qué debe hacer. Hay una estructura. No sale una persona y dice, esto se hace de esta forma porque yo pienso que se hace de esta forma. No, hay una estructura. ¿Por qué hoy no practicamos lo mismo? ¿Por qué no vemos el concepto bíblico establecido por Dios para que una comunidad pueda funcionar en orden y sin tener problemas de liderazgo?
Si practicamos nosotros, entendemos el templo y la función del templo y lo que es las funciones de cada quien y sus roles, vamos a ver que realmente no hay rol que no sea importante. Cada uno es importante. Porque si los sacerdotes no tienen quien le cargue el tabernáculo, como vemos en esta porción, que los levitas son los que son encargados de ayudar a Aarón y sus hijos, si no hay quien traiga la madera, si no hay quien traiga el vino, si no hay quien traiga los animales, ¿hay servicio en el templo? No hay servicio. No se puede hacer lo que tienen que hacer los sacerdotes porque no hay los materiales necesarios. O sea que todo el pueblo de Dios está basado en una logística establecida basado a orden. Tan importante es la persona que trae los animalitos y cuida de ellos como la persona que va a hacer el degollamiento, ¿no? Es la misma importancia, porque el que degolla al animal no lo puede hacer si no está el animal. Todo tiene un propósito y por qué se hace. El problema es cuando empieza una persona a tratar de tomar esa posición cuando no ha sido autorizada por Dios. No tiene delegada la autorización, como lo hizo Korah más adelante. Los ancianos se convierten así en representantes autorizados del mismo Rey Celestial al que Moisés sirve. Son imagen viva del gobierno divino dentro de Israel. O sea que ellos no están sirviendo a Moisés. Ellos sirven al mismo Dios que sirve a Moisés. Moisés es una parte importante dentro de la jerarquía. Pero ellos se convierten en siervos de Dios. Están sirviendo a Dios. Las leyes tienen que ser las leyes que Dios no va a inventar una ley que Moisés no dio. Que obviamente Dios se la dio a Moisés. Todo tiene que ser basado a lo que haya sido establecido por Dios. El espíritu como señal visible de investidura. En el antiguo cercano oriente los reyes recibían símbolos visibles que marcaban su autoridad legítima. Corona, cetro, trono y vestidura especiales. En Israel aparece un elemento diferente, de naturaleza divina. La presencia manifiesta del espíritu. El espíritu funciona como la marca divina que identifica al representante legítimo del rey. O sea que si nosotros hoy día tenemos el Espíritu Santo, significa que todos hemos sido marcados por el rey como que somos sus representantes. Pero obviamente tenemos que caminar a la altura de ser sus representantes. Por ejemplo, Josué recibe el Espíritu, Deuteronomio 34:9, como sucesor legítimo del gobierno de Moisés. Los jueces, el Espíritu desciende sobre ellos para ejercer liberación y gobierno sobre Israel. Saúl y David, la unción real va acompañada de la presencia del Espíritu como señal de autorización divina. O sea, ¿existe el Espíritu en la Torá o no existe? Cada uno de ellos eran dirigidos por el Espíritu de Dios. Y si no obedecían y eran rebeldes, el Espíritu de Dios se apartaba. ¿Por qué ahora nosotros somos tan especiales que tenemos que tener el Espíritu Santo aunque seamos rebeldes? Porque ahora nosotros somos tan especiales que el Espíritu va a derramarse sobre nosotros, aunque nosotros no queramos ser obedientes, no queramos entrar en convenio, rechacemos la tierra, rechacemos el templo, rechazamos a Israel, rechazamos todos los santos, pero tenemos el Espíritu Santo. No funciona así. Es un poco más complicado que eso. Es sencillo pero complicado, porque los seres humanos somos muy complicados. El problema no es Dios. El problema no es el mandamiento, el problema somos los seres humanos que somos muy complicados. ¿Cuántas veces Dios le dice a Israel, haz esto, Israel sí, y después se empiezan a quejar? Y vuelven y hacen y ven la provisión de Dios y vuelven y se quejan. Somos iguales, no hemos cambiado. El Nuevo Testamento dice, y estas cosas fueron escritas para que recuerden lo que pasó cuando Israel estaba en el desierto. Dice, el paralelo con las imágenes reales del antiguo cercano oriente. En Egipto, Asiria y Babilonia, una imagen de rey representaba su autoridad en territorios lejanos. Eso lo leímos al principio. Vamos a pasar a Israel. Cuando Dios coloca su espíritu sobre seres humanos, estos se convierten en representantes autorizados de su gobierno. No son dioses como el antiguo cercano oriente, que muchas veces el rey se convertía en un tipo de divinidad, ¿no? No son dioses ni poseen autoridad autónoma, son portadores de la autoridad del Rey Celestial. El Espíritu convierte a la imagen en un agente activo del reino de Dios. O sea, es un agente activo, es un representante, no es Dios.
es un representante de Dios. Entonces, toda su manera de comportarse y manejarse debe ser basado a lo que Dios establece. La humanidad como imagen en territorio lejano. La analogía de Antiguo Cercano Oriente, vamos a pasar a lo verde, dice: Dios coloca su imagen humana en la creación para que su gobierno sea visible y efectivo en cada rincón del cosmos. La humanidad es la estatua viviente de Dios, no una copia pasiva, sino un agente activo en su reino. Por eso es que están las fiestas, por eso es que están lo que es las renovaciones de convenio, porque el ser humano se convierte en un agente activo. La clave interpretativa de la imagen no describe cómo es el ser humano, describe para qué existe el ser humano en el cosmos creado por Dios. O sea que no describe lo que es el ser humano. El Antiguo Cercano Oriente describía el rey como Dios o describía la deidad. En la Biblia describe lo que es el ser humano, para qué existe el ser humano en el cosmos creado por Dios. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu rol? ¿Cuál es tu función dentro de la comunidad, dentro del cosmos que Dios ha creado? ¿Para qué Dios te ha llamado? Yo creo que esa pregunta debemos hacernoslas todos. Porque si estamos haciendo algo que va en contra de lo que Dios te ha llamado y estás usurpando, recuerda que el Espíritu Santo se puede retirar. No es basado a lo bueno que seas, no es basado a lo cariñoso que seas, es basado a lo que Dios ha establecido. Israel, estamos en lo que es la esfera de nueva creación. Cuando Israel sale de Egipto, los profetas describen ese evento en términos de nueva creación. La travesía del Mar Rojo funciona como un nacimiento nacional. Israel cruza las aguas y entra en una nueva relación de pacto con Dios. Así como Adán fue introducido en el jardín para servir a Dios, Israel es introducido al pacto para servirle como reino de sacerdote y nación santa. La vocación adámica comienza a restaurarse en escala colectiva. O sea que el momento que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y lo trae al monte, Dios quiere restaurar la misión y la vocación humana. Todo el mundo entiende este versículo que Él es sacerdote y rey. O sea, mayormente sacerdote, porque no quieren ser rey, pero quieren ser sacerdote, todo el mundo. Pero realmente te está diciendo una vocación, la función de la humanidad, el propósito, lo que Dios quiere que la humanidad. ¿Por qué fue creada la humanidad? La vocación sacerdotal y real de Israel. Un reino de sacerdote. Israel media entre Dios y las naciones, función sacerdotal a escala universal. Una nación santa. Israel es separado para pertenecer exclusivamente al Rey divino. Marca su propiedad de Dios. Los tiempos santos son propiedad de Dios. El pueblo es propiedad de Dios. Si tú entras en convenio, te conviertes en parte de la propiedad de Dios. Te conviertes en siervo de Dios. Ahora tú tienes que manejarte basado en lo que Él establece. En el Antiguo Cercano Oriente, muchas personas consideran lo que era la esclavitud. La esclavitud, tú pertenecías a tu amo. Por ejemplo, si eras en Egipto, perteneces al faraón. Eres pertenencia al faraón. Pero lo que hacía es que te esclavizaban. Dios dice: ustedes son mis siervos. Yo quiero que ustedes me sirvan, pero estas son todos. Dios quiere darte de lo mejor. Te quiere dar herencia, te quiere dar bendición, te quiere dar todo para que puedas vivir de una forma correcta. Solamente exige que tú seas leal al convenio. El convenio está diseñado para que obtengas la bendición. Lamentablemente queremos la bendición, pero no queremos el convenio, que es lo que te va a llevar a la bendición. Restauración adámica. Ok. Los 70 ancianos. Marca de pertenencia al reino. La presencia del Espíritu identifica a quién pertenece el Rey Celestial. Sello de autorización divina. El Espíritu certifica que el representante actuó con mandato legítimo de Dios. O sea que desde el momento que el Espíritu desciende sobre los ancianos, se posa sobre ellos, ellos ahora tienen una autorización, una legitimidad de quiénes son ellos. Ellos ahora son jueces dentro de Israel. Ese es su estatus ahora. Todo el mundo reconoce que ellos son jueces. Y cuando alguien tiene un problema, ¿a dónde van a ir? Van a ir al del juez, el que ha sido establecido.
investidura para representar. El Espíritu habilita activamente para ejercer el gobierno en nombre de Dios. Ejercer el gobierno en nombre de Dios. La profecía, en el mundo, la profecía, el Espíritu descansa sobre los 70 ancianos y estos profetizan. La profecía no es aquí el objetivo final, es la señal visible. Recuerda, la profecía no es el objetivo final, sino que es la señal visible de que han recibido la investidura real. ¿Dónde escuchamos nosotros en la Biblia que después de que ellos profetizan ahí, ellos vuelven a profetizar? ¿O dónde nos dicen que ellos se volvieron profetas? No nos dicen. Solamente nos dicen en ese momento ellos fueron legitimados como la autoridad para hacer ciertas cosas dentro de la comunidad, pero no se volvieron profetas. Hay que tener cuidado a veces con lo que nosotros decimos, a los que seguimos y cómo una persona se establece como un tipo de profeta, autoridad o lo que sea. Hay pasos que se tienen que seguir bíblicamente para que una persona sea legitimada por Dios y decir, esta persona yo he depositado mi espíritu sobre él. La misma Biblia nos lo dice, por sus frutos lo conoceréis. Si hay una forma, un protocolo que la persona tiene que seguir. No vas a decir a una persona, esta persona es autorizada por Dios y se brinca todos los mandamientos, no come de la forma correcta, no guarda las fiestas, no guarda lo que Dios establece, rechaza el mandamiento, rechaza a todos los santos y dice, no, pero el Espíritu de Dios está sobre mí, yo soy profeta de Dios y Dios me ha ungido para hacer esto. O sea, Dios no es cualquier persona y Dios no deposita. Si Dios mismo, a mismo personas que eran levantadas, por ejemplo, los hijos de Moisés, cometieron errores y ¿qué pasó con ellos? Murieron. ¿Cuánto más nosotros que hemos sido injertados en un convenio? ¿Cuánto más nosotros que Dios por un acto de misericordia y justicia nos ha llamado para ser parte de su pueblo? Para que ahora nosotros cambiemos toda la forma como Él establece las cosas que se deben hacer. En el mundo bíblico, la profecía impulsada por el Espíritu funciona como evidencia pública de que alguien ha sido autorizado por Dios. Es el equivalente funcional de la corona o el cetro en otras culturas del antiguo Cercano Oriente. Una demostración reconocible de autoridad legítima. Por ejemplo, Eldad y Medad profetiza incluso fuera del campamento, mostrando la vocación de Israel hacia la humanidad y las naciones. ¿Y qué dice Moisés? Moisés dice, ojalá todo el pueblo de Dios fuera profeta, que Dios pusiera su espíritu sobre ellos. Es interesante lo que está diciendo. Entonces no está diciendo que todos no tenían el espíritu de Dios. Obviamente eran guiados, pero no tenían el rol al cual habían sido llamados los ancianos. Ese tipo de espíritu no estaba sobre ellos, porque no eran jueces, solamente estos 70 habían sido escogidos. Pero hay algo importante que nos dice el libro de Ezequiel capítulo 36 y Joel capítulo 2. Y Hechos 2 más tarde nos presenta cómo desciende el Rúa. Pero el libro de Ezequiel nos habla de que Dios en los postreros días, y Jeremías también nos dice, va a poner su espíritu en su pueblo y le va a enseñar ¿qué? Las leyes. Va a poner sus leyes, va a quitar el corazón de piedra y le va a poner un corazón de carne y va a escribir sus leyes sobre él. Pero un momento, si está diciendo que va a poner su espíritu sobre ellos, entonces ¿qué significa? ¿Que en algún momento dado una persona no tiene el espíritu de Dios? Recuerda, está hablando del convenio, de las leyes. Va a poner sus leyes en ellos y su espíritu sobre ellos. Entonces está diciendo que si ellos guardan las leyes, si ellos guardan lo que Dios ha establecido, entonces Él deposita su espíritu sobre ellos. No es al revés, no pone el espíritu y después tú guardas las leyes. Tú guardas las leyes, te preparas. Recuerda que el Mishkan tenía que ser ordenado para que la presencia de Dios pudiera bajar en el capítulo 40 del libro de Éxodo. Para que la presencia de Dios bajara, debía ser ordenado, construido a las especificaciones, de acuerdo al tafnit, al diseño que Dios le dio a Moisés. Luego, la presencia de Dios es apta para bajar. Inmediatamente el libro de Levítico te dice,
tienen que portarse de esta forma, no pueden tener relaciones sexuales ilícitas, no pueden hacer los rituales que hacían en Canaán y en Egipto, tienen que honrar a su padre y a su madre, tienen que vivir de cierta forma. Los impuros, fuera del campamento. Porque la presencia de Dios está en medio del campamento. Cuando Él deposita su espíritu en ti, es porque tú vives una vida ordenada. No te estoy diciendo una vida perfecta. Porque obviamente el mismo libro de Levítico capítulo 1 te dice que cuando alguien cometa una falta sin querer hacerlo, una transgresión involuntaria, te da una solución para eso, porque obviamente contamina el espacio sagrado. O sea que no te está hablando de una perfección, pero te está diciendo una vida ordenada. Tenemos que estar en un estatus moral, dentro de ese estatus moral que Dios establece. Estatus moral puro, basado a las leyes que Él establece. Y Él entonces deposita su espíritu sobre nosotros. Vamos a avanzar un poquito. El espíritu como sellos reales en el Antiguo Cercano Oriente. El espíritu en los sellos reales en el Antiguo Cercano Oriente, los reyes marcaban sus propiedades como sellos físicos. El sello indicaba propiedad, protección, autoridad e identidad. El sello indicaba ¿qué? Propiedad, protección, autoridad e identidad. Un objeto sellado pertenecía al rey y estaba bajo su protección y jurisdicción. Cuando nosotros vemos acá esta foto, estaba en el Bible Lands Museum cuando fui el año pasado a Israel, nos ve los distintos amuletos que se utilizaban en el antiguo Cercano Oriente para marcar lo que eran propiedades y cosas así. Aquí tienen los recursos, los libros. Cylinder Seals in Ancient Near East. Y este libro también habla de los sellos. Pablo utiliza exactamente este lenguaje. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu es el equivalente divino del sello real. Este hombre pertenece al rey. Y simultáneamente este hombre representa al rey. O sea que si hemos sido sellados por el Espíritu Santo es porque nosotros estamos representando al rey de una forma correcta. Eso significa que nosotros estamos viviendo basado al convenio. Significa que nosotros practicamos la justicia y la bondad de Dios. Significa que nosotros vivimos de una forma honorable, trayendo honor al Rey de Israel. Significa que hemos sido una nueva creación. Significa que nuestra vida no está en caos, sino que está en orden. Significa que nosotros somos aptos para poder estar dentro del espacio sagrado, el espacio ordenado por Dios, para entonces poder tener ese sello de has sido sellado, eres mi propiedad, y por ende tú me representas ante las naciones. Ese es el llamado para toda la humanidad. El Espíritu no cumple una sola función en la economía divina, sino que actúa simultáneamente en tres dimensiones interrelacionales. ¿Qué corresponde al lenguaje real del Antiguo Cercano Oriente? Marca de pertenencia, identifica quién pertenece al Rey, identifica quién pertenece al Rey Celestial y está bajo su cuidado. Señal de adopción, el Espíritu da testimonio de la condición de hijo dentro de la familia de pacto. Por eso si hemos sido adoptados, luego el próximo paso es hemos sido sellados con su Espíritu. Investidura de autoridad, habilita al portador para actuar en nombre de y con la autoridad del Rey Divino. O sea que una vez tú tienes el Espíritu, has sido investido para que ahora tú puedas presentar a ese Dios al que tú sirves ante las naciones. Sí, en ese momento, lo que está diciendo mi esposa es que en ese momento que Yeshua sube de las aguas y de la inmersión, desciende el Espíritu sobre él. Esa es la señal de que él ha sido investido con la autoridad de Dios, la autoridad del Padre, para poder ejercer su ministerio. Por eso es que inmediatamente de ahí, después de eso, es que va a la sinagoga y lee, el Espíritu de Dios está sobre mí para ir a llevar las buenas nuevas, sanar a los enfermos y todas esas cosas, todo lo que dice, ¿no? Liberar a los cautivos y todo lo que dice ahí. Porque él, esa es la autoridad que Dios le ha dado. Ese es el sello. Públicamente, la paloma, todo el mundo discute sobre la paloma es lo visible que baja sobre él para que todo el mundo vea que él ha sido el que Dios ungió, el que Dios escogió.
La investidura. Ok, fórmula teológica central. Imagen, representante autorizado del Rey Divino. Espíritu, investidura de autoridad divina real. Imagen más espíritu, gobierno legítimo en nombre de Dios. Imagen más espíritu. Imagen más espíritu. Repita conmigo. Imagen más espíritu. Tenemos que ser la imagen. ¿Cuál es ser la imagen de Dios? Tengo que entonces entender lo que es ser imagen de Dios. ¿Qué entiende Dios por una persona que es su imagen? ¿Qué es lo que Dios quiere de una persona que sea su imagen? Entonces, cuando nosotros entendemos el concepto de lo que Dios quiere que una imagen sea, entonces ahora entendemos que si somos la imagen de Dios, por ende Dios va a depositar su espíritu sobre nosotros. Entonces ahora tenemos la autoridad para presentar a ese Dios ante las naciones. Si no lo haces, vas a presentar un Dios injusto, un Dios opresivo, que fue precisamente lo que hizo el pueblo de Israel muchas veces. Empezó a hacer los rituales de Canaán y se fueron detrás de Baal. ¿Qué hacía Baal? Era opresivo. Entregaron los hijos a Moloch, opresión. Por eso es que siempre que se rompe el convenio, siempre hay opresión. El carácter de Dios es distorsionado. Conexión con el Nuevo Testamento. La línea teológica que hemos trazado desde Génesis 1 a través de Moisés y los 70 ancianos no termina en el Antiguo Testamento. Alcanza su punto culminante en Yeshua de Nazaret y en la comunidad de nuevo pacto que surge de su obra. El Nuevo Testamento no crea una teología nueva, lleva a su plenitud la teología que la Torá y los profetas habían establecido. Cuando nosotros estudiamos el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, nos quedamos ahí. No entendemos la línea desde el principio, desde la creación hasta lo que hizo el Mesías. Solamente el Espíritu Santo de Dios descendió sobre todos. ¿Quiénes eran todos? Recuerda que en el Pentecostés, los que estaban allá en el Pentecostés en ese momento, eran personas creyentes o eran personas israelitas. No eran personas que comían comida inmunda, todas esas cosas. Eran personas que vivían de una forma moralmente correcta. Por eso subieron a Pentecostés. Porque una persona que subía a Pentecostés era una de las fiestas de peregrinación que tenían que subir. Solamente que estas personas vivían en toda la diáspora. Pero el Espíritu de Dios vino sobre personas que seguían la Torah. Yeshua, la imagen perfecta de Dios. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Colosenses 1:15. Entonces, Pablo te está presentando a Yeshua como la imagen de Dios. Recuerda que la imagen, Adán pierde su imagen. El momento que Adán transgrede, Adán perdió su imagen. Nos dice que cuando nació su hijo, nació a imagen de él. Cuando nació Seth, me parece que fue. Nos dice que nació a su imagen y semejanza. No hay imagen y semejanza de Dios. Porque toda la humanidad había pecado y ahora ya no tiene esa conexión con Dios. La vocación. Dios manda a su hijo, a Yeshua, que ahora él se convierte en la imagen invisible de Dios, el primogénito de toda la creación. Su imagen, ¿qué fue lo que hizo Yeshua? Yeshua nos enseñó cómo nosotros podemos vivir dentro del convenio, cómo podemos practicar la justicia que Dios nos enseña que debemos guardar, cómo podemos vivir en honor y cómo podemos ser una nueva creación y estar en los espacios sagrados. Eso es lo que nos viene a enseñar Yeshua. Por eso es que todos los milagros que él hace son milagros, actos de justicia y bondad. Son milagros que te apuntan a cómo tú puedes pertenecer al reino de Dios y cómo tú puedes salir de la esfera de la muerte y entrar a la esfera de la vida. Todo tiene esa conexión. Pablo aplica a Yeshua el lenguaje preciso de Génesis 1, 26 al 28. Lo que Adán fue llamado a hacer y no logró, Yeshua lo es en plenitud. Representante perfecto del Padre, portador fiel de la autoridad divina, rey legítimo sobre toda la creación. O sea que Adán debía ser rey sobre toda la creación, debía portar la imagen de Dios, debía ser representante de Dios en la tierra. Y todo eso lo perdió el momento que él transgredió, porque él quiso ser como Dios. Él quiso representarse a sí mismo. Y Dios ahora manda a su hijo para que pueda, luego de eso Dios escoge a Israel. Y Dios le da a Israel los mandamientos y le dice, este es mi carácter, ustedes van a ser mis representantes. Israel falló. Israel falló. No representó a Dios de la forma que debía hacerlo. Y Dios manda a su hijo. Por eso es la parábola del viñedo, que manda al hijo y lo matan, manda a su siervo y lo matan, y viene su hijo luego
y también lo matan. Porque Israel falló con su misión. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Israel sigue fallando en la misión. Nosotros fallamos en la misión. No somos mejor que Israel ni peor que Israel. Estamos iguales. Pero Yeshua viene a cumplir y a mostrarle a la humanidad que sí se puede. Al pueblo de Israel y también extender y abrir la puerta para los que están fuera del convenio. Él viene a ser la imagen perfecta que Dios quiso que Adán fuera al principio. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Lucas capítulo 4, versículo 18. En la inmersión de Yeshua, el Espíritu desciende sobre él en forma visible. Esta escena no es una simple afirmación de identidad divina, es una investidura real. La imagen perfecta de Dios invisible, Colosenses 1:15. El Espíritu, ungido con el Espíritu sin medida, Juan capítulo 3, versículo 34. La autoridad, rey legítimo sobre toda la creación, Mateo 28, versículo 18. No está aburrido, ¿verdad? Bueno, ya voy a ver si terminamos ya mismito. Deme unos minutitos más. Yeshua tiene los mismos elementos que tuvo Adán al principio, los mismos el mismo paso de autoridad, investidura a través del Espíritu y la autoridad que Dios le da. Yeshua como el Adán verdadero. El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El posterior Adán, espíritu vivificante. 1 Corintios 15:45. Adán fracasó como imagen de Dios en el jardín, que era templo. Yeshua es la imagen perfecta en el cosmos entero, lo que Dios quiere volver a hacer. Restaurar el cosmos a templo de Dios. Eso lo vemos en el libro de Apocalipsis. Juan capítulo 20, versículo 22. Dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. El verbo griego utilizado por Juan en eficense es exactamente el mismo que aparece en la Septuaginta de Génesis capítulo 2, versículo 7. El mismo versículo de soplo que utilizó en el capítulo de Génesis es el mismo soplo que utiliza Yeshua en lo que es el capítulo de Juan, capítulo 20, versículo 22. El soplo que él da sobre sus discípulos. Juan está evocando deliberadamente la creación original. Yeshua, resucitado, actúa como el Dios creador que en el principio insulfó vida y autoridad en su imagen. O sea que Yeshua está utilizando el mismo vocabulario que utilizó Dios creando la humanidad y soplando sobre Adán, sobre la humanidad. Ahora lo está utilizando, pero para soplar a los discípulos con un propósito. ¿Qué les dice en el libro de Mateo? Ir por todo el mundo predicando el evangelio. Entonces ese es el propósito, esa es la vocación de Adán, esa es la función de Adán, la que no hizo. Ahora Dios se la da a sus discípulos y por ende todo el que lo siga. Esa es la misión. El verbo eneficense, soplar, sobre él aparece solo 2 veces en la Septuaginta. Génesis capítulo 2, versículo 7 y en Ezequiel capítulo 37, versículo 9, que tiene que ver, vamos a leer ese versículo. Y Juan es el único autor en el Nuevo Testamento que lo utiliza y lo hace con clara intención intertextual. Habla de los huesos secos, ¿verdad? Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Adonai, el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Tiene que ver con lo que es resurrección, tiene que ver con lo que es nueva creación, tiene que ver con lo que es la vocación del pueblo de Israel. La nueva creación en Juan 20, como Dios sopló sobre Adán, Yeshua sopla sobre sus discípulos, inaugurando el acto creador. Como Adán recibió vida para representar a Dios, los discípulos reciben el Espíritu para representar a Dios ante el mundo, pero también con la promesa de vida eterna. Como Moisés compartió el Espíritu con los 70, Yeshua comparte su Espíritu con sus enviados para extender el gobierno del reino a toda la humanidad. Desde el libro de Génesis hasta el Nuevo Testamento, el Espíritu tiene una función. Capacitarte, si tú estás dentro del convenio con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, capacitarte para tú poder presentar y ser su representante con autoridad ante las naciones. Ese es el propósito. Juan 20, 21, envió espíritu y representación. Como me envió el Padre, así también yo os envío.
El orden de la secuencia de Juan es este: envío, misión delegada por el Padre, espíritu, investidura de autoridad divina, representación, gobierno en nombre del Rey. Vamos a pasar a Ezequiel 36, 27, el Espíritu derramado sobre todos, Joel capítulo 2. En Pentecostés, el cumplimiento de números habla de lo que es el desciende del Espíritu. Vamos a pasar esto. Ok, el bautismo como cruce de pacto. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Todos los que habéis sido bautizados en Mesías, de Mesías está revestido. Fuimos sepultados con él para muerte por el bautismo, para que andemos en vida nueva. Romanos 6, 4. El lenguaje paulino del bautismo es deliberadamente el lenguaje de investidura real. Revestirse del Mesías evoca el acto de ponerse las vestiduras reales, asumir la identidad, la misión y la autoridad del Mesías. El bautismo no es simplemente un acto de limpieza, es la entrada a formar al nuevo pacto, la participación en la nueva creación y la incorporación a la comunidad de gobierno en nombre del Rey. O sea, salida del viejo mundo, cruce hacia nuevo pacto, incorporación a lo que es el pueblo del Mesías. Y honestamente no tengo tiempo para terminar, pero no sé cuánto tiempo me falta. Oh, 20 minutos. Oh, nice. Ok. Nice. Ok. So, vamos a seguir. Entonces yo iba a parafrasear, terminarlo todo, dar un 200 words blog. No, pero no. Ok. Dice, si somos sepultados con el Mesías, la vieja identidad queda atrás como Israel dejó atrás a Egipto. Entonces, lo mismo que pasa con Israel, Israel deja a Egipto de ser esclavo, las costumbres egipcias, la forma de vivir en Egipto, deja todo atrás. Igualmente nosotros, si somos revestidos de Mesías, tenemos que dejar todas las costumbres atrás, las cosas paganas. Ahora cruzamos, y tengo un estudio, por cierto, lo dije el Shabbat pasado, de lo que es la palabra cruzar, avar, en cuestión al convenio. La importancia de cruzar al convenio puede ser para transgredir el convenio o puede ser para convenio. Pero Israel cruza el mar para entrar al pacto. El creyente cruza las aguas de inmersión del bautismo. Cuando tú bajas al agua, ahora tú cruzas, está utilizando el mismo vocabulario legal de la palabra avar, cruzar, para ahora tú decir que tú cruzaste. Por eso es que Pablo dice que juntamente cruzamos con el pueblo de Israel cuando cruzó por el mar de juncos, que nosotros cruzamos juntamente con ellos. Fuimos bautizados con ellos en la nube y cruzamos el mar con ellos, porque es un cruce legal. Ahora tú cruzas como Israel cruzó para entrar en lo que es un pacto. Ahora el creyente cruza las aguas del bautismo. Una vez tú cruzas y tú entras en el bautismo, tienes responsabilidades, tienes cosas que tienes que seguir. Recuerda que si tú cruzas un umbral, porque realmente la palabra avar tiene que ver con cruzar un umbral. Puede ser una frontera en el antiguo Cercano Oriente. Por ejemplo, el mar de juncos viene siendo la frontera entre Egipto y lo que es otro país. En Mesopotamia tienes el Tigris y tienes el Éufrates. Ellos te establecen boundaries, fronteras, para establecer hasta dónde pertenece un reino y hasta dónde no. Lo mismo pasa con el convenio. Tú cruzas a través del bautismo, ahora sales por ejemplo, en Egipto, del gobierno de Faraón, y ahora entras en lo que es el gobierno de Dios. Nosotros salimos de lo que es el gobierno de Hasatán y ahora entramos en el gobierno de Dios. Pero eso no viene solamente es cruzar. Tiene una responsabilidad de ahora entras en un convenio con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El pueblo de Israel cruza en el monte Sinaí, entra con convenio. Ahora tienes responsabilidades. Incorporación al pueblo de Mesías, participación activa en la comunidad del nuevo éxodo y la nueva creación. Tienes que participar, Shabbat, las fiestas, todo lo que tiene que ver con el convenio, ahora tú tienes que practicarlo. Efesios 1:13, el Espíritu como sello. Efesios 1:13, por favor. Recuerda que en Lucas desciende el Espíritu sobre Yeshua. Ese es el sello. Efesios 1:13. Que él ha sido autorizado. Y entonces él lee, el Espíritu de Dios está sobre mí.
porque me ha ungido. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces el sello del Espíritu en Efesios 1:13 funciona en 3 niveles simultáneos, que corresponde exactamente a la función del sello real de Antiguo Cercano Oriente. El Espíritu indica propiedad perteneciente al rey, protección, estamos bajo su garantía, y anticipación, el Espíritu de las aras, el anticipo del cumplimiento final. El sello no es solo pasado, apunta hacia adelante el día de la redención completa. O sea que tener el Espíritu Santo no es solamente tener algo. No es tener algo que te va a hacer hablar en lenguas. No es tener algo que te va a hacer caminar de cierta forma. Es un acto legal basado en la Biblia que Dios deposita en una persona que está caminando basado en el convenio. Tienes que caminar en el convenio. Vuelvo y digo, los niveles de santidad, cuando nosotros estudiamos el templo, una persona que no estaba en convenio no podía comer la cena de pesa. No podía comer algún elemento que tuviera con santidad con el templo, porque no estás en convenio. Una persona que estaba en un estado de impureza no podía comer algo que tenía un estatus de santidad. Una comida santificada no podía comerlo si estaba en estado de impureza. Por eso es que Dios dice que si tú estás, y es interesante porque en la porción de esta semana, que si una persona no puede guardar el primer pesa, tiene que guardar el segundo. ¿Por qué tan importante? ¿Por qué tan importante guardar? Solamente de todas las festividades, solamente pesa, existe un momento que puedes repetirlo. Vaya al lápiz, allí está el artículo que escribí. Tiene que ver con la redención. El sello del Espíritu, la garantía. Seguimos acá. Los 70 ancianos como restauración parcial de Adán. Desde esta perspectiva estructural, los 70 ancianos en números 11 no son simplemente un detalle administrativo en la historia de Israel. Son una restauración parcial del propósito de Adán. Seres humanos investidos por el Espíritu para extender el gobierno de Dios sobre la comunidad de pacto. Lo que Adán debió haber hecho en Edén, extender el gobierno ordenado de Dios sobre toda la tierra, los ancianos lo hacen en miniatura sobre Israel como precursor de la restauración universal. Entonces, el propósito original de Adán, ya lo hemos hablado, extender el gobierno de Dios desde el jardín, que era el templo, hasta la confines de la tierra. Los 70 ancianos extienden el gobierno divino sobre Israel como anticipo de la restauración universal. Y lo que es los creyentes extienden el gobierno de Dios hacia todas las naciones, cumpliendo el mandato original que fue dado a Adán. El Sanedrín funciona de esa forma también. Tiene su propósito del Sanedrín establecer la justicia de Dios. Pero empieza en Israel. Y de ahí se extiende hacia todas las naciones. Por eso es que dice el libro de Deuteronomio que la sabiduría de guardar la ley, que las naciones iban a decir, cuán sabio es este pueblo que tiene un Dios tan cercano de ellos, porque guardan la ley. Colosenses 1:15-20. Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la Keilah, el que es en el principio el primogénito de entre los muertos, para que en todo tengan la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por medio de reconciliar todas las cosas. O sea que a través del Mesías, Dios quiere restaurar la humanidad. Por eso es que Él es la imagen de Dios. Pablo dice en sus palabras, sé imitadores de mí como yo soy imitador del Mesías. Porque el Mesías se convierte en la imagen de Dios, del Dios invisible. Si tú ves al Mesías, Él mismo te lo dijo. Si me ves a mí, estás viendo al Padre.
¿Por qué está viendo al Padre? ¿Eran el mismo? No, no eran el mismo. Pero Él representa al Padre. Su forma de caminar, su forma de guardar la ley, su forma de explicar las escrituras es basado a lo que el Padre le dice. Por eso Él dice, yo no hablo por mí mismo, sino lo que el Padre le ha dado a Él para que hable. Si nosotros somos imitadores, queremos el Espíritu de Dios y somos imitadores del Mesías, entonces tenemos que escuchar la voz que el Mesías dice, lo que dice el Mesías. Tenemos que escuchar lo que el Padre dice, porque el Mesías nos vino para llevarnos al Padre. No vino para Él establecer su propia forma, sus propias leyes. Muchas personas cuando están hablando del libro de lo del sacerdocio, dice que la ley tendría que cambiar para que cambie el sacerdocio. Y la gente como que le brinca a eso. Porque la gente dice, guarda ciertas cosas de la ley, pero hay cosas que no, dice no, la ley ya pasó. Yeshua no vino a cambiar la ley. Nunca. Él vino a exaltar al Padre. Él vino a demostrarnos que sí podemos vivir una vida moral, que sí podemos guardar la Torá, que sí podemos ser los representantes de Dios, que sí podemos cambiar lo que hizo Adán en el jardín. Y nosotros podemos llevar lo que es el mensaje de justicia y bondad a todo el mundo si nosotros seguimos el patrón que Dios ha establecido. Sí podemos, Dios puede depositar su Santo Espíritu en nosotros. Romanos 8, versículo 29. En lo que lo busca, leo esto. El propósito final de la obra redentora de Dios en Romanos 8, 29 se expresa en términos de la imagen. Los creyentes son destinados a ser conformados a la imagen del Hijo. Este texto, una salvación, imagen, escatología, en una sola declaración. La vocación adámica distorsionada por el pecado es restaurada definitivamente en los que están unidos a Yeshua por el Espíritu. La nueva humanidad lleva la imagen del postrer Adán. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ve el propósito, ser la imagen. Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La vocación de Dios, la restauración de lo que hizo Adán en la humanidad. Dios le dice a Adán, le da una vocación, le da un propósito y una función. Ahora Dios sopla en Adán aliento de vida, le da la investidura para que él pueda proclamar su soberanía en la tierra, la soberanía de Dios. La humanidad transgrede y es exiliada del jardín. Ahora el pueblo de Israel, Dios le da la comisión, no cumple con la función. Ahora viene el Hijo del Mesías, de Dios, el Mesías, el Hijo de Dios, para que pueda enseñarnos cómo nosotros debemos vivir lo que Dios quiere que la humanidad haga. Manda su espíritu, sopla sobre sus discípulos para que ellos puedan convertirse en ese ejemplo, en esa imagen de Dios en el mundo. El libro de Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20 nos habla: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Declaración de autoridad: toda potestad en el cielo y en la tierra ha sido dada a Yeshua como el postrer Adán. Yeshua ahora tiene que hacer lo que Adán tenía que hacer. La función es extender el reino de Dios. ¿Cómo lo hace? Delegando. Él delega a los discípulos. Los enviados representan esa autoridad entre todas las naciones. Y la garantía de la presencia, el rey está presente en sus representantes. La imagen lleva al original. Volver al libro de Génesis, a la creación de Adán. Por eso en Mesías somos una nueva criatura, somos una nueva creación.
cuando nosotros pasamos a través de las aguas, nosotros nos convertimos en una nueva creación, un nuevo Adán a través del Mesías. La misma comisión, el mismo propósito. Así que para una persona tener el Espíritu Santo, ahí están las referencias si las quieren. Para una persona tener el Espíritu Santo, tiene que estar dentro del convenio. Tiene que abrazar el convenio. El Espíritu Santo va a ser la marca y el sello de que has entrado, has cruzado ese umbral hacia el convenio con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora tu vida se convierte en esa imagen que Dios quiere. Tu testimonio va a ser de un Dios santo, bueno y justo. ¿Cómo tú puedes presentar a un Dios santo, justo y bueno? A través de la ley. Porque Pablo dice, la ley es justa, la ley es buena, la ley es santa. Porque la ley precisamente te va a llevar a mantenerte dentro de ese espacio sagrado que Dios quiere que estés. Cuando tú estás dentro de ese espacio sagrado, te conviertes en imagen de Dios. Ahora tú vas a la fiesta o tú vas a Shabbat y tú dices, mi Dios es bueno, mi Dios provee, mi Dios bendice, mi Dios me ha dado lo suficiente para yo poder traer algo de lo que Él me ha dado. Ahora, cuando tú sales al mundo, todo el mundo, ¿y quién es tu Dios? No, mi Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Tú quieres entrar en convenio con Él? Mira, este es el convenio, esto es lo que Él pide de ti. Ah, pero Él te va a bendecir, Él te va a cuidar, Él va a ser tu protector, Él te va a cuidar, te va a honrar y te va a bendecir. Pero tienes que ser fiel al convenio. ¿Cómo podemos tener el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu que more en nosotros? Organizando nuestra casa. Y para organizar nuestra casa, si queremos ser templo de Dios, tienes que empezar a través de la forma que Él establece. La ley te va a llevar a limpiar esas cosas que no necesitas y a vivir de una forma digna para recibir el Espíritu Santo de Dios, que es santo, y Él no lo va a depositar en cualquier persona, solamente en aquellos que sean dignos de tener su Espíritu. Espero que sea de bendición y que podamos seguir aprendiendo la forma correcta de acercarnos a nuestro Rey y que siempre podamos honrar a nuestro Rey. Recuerda que Adán, el momento que Adán no dejó de honrar a Dios, fue el momento que él salió del espacio sagrado al exilio. Si nosotros honramos a nuestro Rey, Él nos va a proteger, Él nos va a cuidar y Él nos va a honrar. Shabbat Shalom.